Muy bien, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Debido a la importancia del tema tratado con anterioridad a este, que es el tema de los ascensores, le he solicitado ampliación de este importantísimo tema a nuestro ingeniero invitado, Jairo Castro, de la empresa Estilo Ascensores, teniendo en cuenta el conocimiento y la vasta experiencia que ellos tienen en el mercado, porque hubo temas que todavía se nos quedaron en el tintero, que son de vital importancia para la vida de las copropiedades. Ingeniero, bienvenido y muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes, doctora Marta. Muchas gracias por su invitación. Muy bien. Hoy entonces vamos a hablar de un tema importantísimo que estábamos hablando y era que dejamos de pronto un poco inconcluso y sin cerrar en la anterior charla, y que tiene que ver clarísimamente con los objetivos específicos de los mantenimientos en los ascensores, porque pues ese es el alma, la vida y el nervio fundamental de la seguridad de las copropiedades, pues, y en general de todos aquellos que tienen este tipo de equipos. Cuéntenos un poquito más del mantenimiento y de los objetivos fundamentales que se deben tener para no perder el norte. ¿Cómo no? Así es, doctora Marta. En el mantenimiento de ascensores, fundamentalmente buscamos tres objetivos que digamos que regulan o dan lineamiento a las actividades de rutina que se hacen en las tareas de mantenimiento. El primer objetivo es la seguridad de los usuarios. Es garantizar que ese equipo que transporta personas, que transporta seres humanos, en ningún momento vayan a causar algún deterioro, alguna afectación a esa persona. Entonces, todo lo que pueda causar riesgo al uso del equipo debe ser revisado con prioridad en esas rutinas de mantenimiento. El segundo objetivo que buscamos con el mantenimiento es garantizar la continuidad en la operación del equipo. El equipo está instalado por una razón, y es transportar personas, darle movilidad al edificio. Entonces, las tareas de mantenimiento, después de esa prioridad de la seguridad, vienen enfocadas en que el equipo esté disponible y tenga continuidad en la operación. Y una tercera razón que buscamos en las tareas de mantenimiento es alargar la vida útil del equipo, alargarla a través de las revisiones a tiempo, de los reemplazos de partes a tiempo, de los cuidados adecuados para las diferentes partes de los ascensores. Bueno, ingeniero, pero usted está metiéndose en dos temas importantísimos de la copropiedad. Dos temas vitales en la vida de la copropiedad es el mantenimiento de la calidad de vida de las personas que habitan el edificio, y el otro es la protección del patrimonio. O sea que ustedes, cuando estamos hablando de seguridad, en el tema del mantenimiento están de alguna manera garantizando que la calidad de vida de las personas no se deteriore, y en el segundo, y la disponibilidad también, porque no es lo mismo subir con un mercado de 20 bolsas, 8 o 10 pisos por escalera, que subir en el ascensor una carga pesada. Y en el tercer punto, que ustedes hablan de la posibilidad de mantener el valor y la prolongación de la vida de los equipos, estamos haciendo afectación de manera positiva en el manejo de la protección patrimonial, lo cual me parece espectacular, porque pues viene muy a colación con lo que se persigue y con el propósito fundamental de lo que es la propiedad horizontal. El mantenimiento, entonces, no es una cosa pequeña, el mantenimiento es un tema de gran envergadura en la vida de las copropiedades. Así es, el mantenimiento es hoy por hoy una ciencia que se ha desarrollado muchísimo, y esto comenzó con el tema de la aviación. Básicamente, para dar esos tres conceptos también en la aviación, se desarrolló toda una estrategia de rutinas de mantenimiento que poco a poco se fueron sacando del tema de la aviación y se fueron llevando a otros campos,
y hoy en día los tenemos ya disponibles en el campo de los ascensores. Entonces, empresas, por ejemplo, como Estilo Ingeniería, que es una empresa que lleva 38 años prestando servicios de mantenimiento de los equipos que instala, desde hace por lo menos unos 15 años atrás, diseñó toda una estrategia de mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en la confiabilidad precisamente tiene esos 3 objetivos que hemos mencionado: seguridad, disponibilidad del equipo y alarga vida útil del equipo. Ok. Ingeniero, desmiéntame, yo creo que todavía en Colombia esto sigue siendo una ocupación la máxima calificación para quienes ejercen este trabajo es técnicos. Bueno, no, en Colombia se ha avanzado también mucho en este tema. Ajá. Hay empresas, como lo mencionaban, como las empresas de aviación, pero también empresas petroleras que trabajan mucho el tema del mantenimiento, porque parar un pozo, dejar de extraer petróleo porque se dañó la bomba o porque se dañó el empaque o etcétera. Entonces el mantenimiento también en las industrias es algo muy importante. Desde luego entonces que hay máquinas que exigen mucha más calificación que otras. En el caso de los ascensores son máquinas que exigen un alto nivel de calificación por el hecho de que manejamos personas, por el hecho de que manejamos un sistema de transporte tan importante como los buses, como la aviación, y por el hecho de que es un activo que tiene un costo alto. La reposición de un ascensor tiene costos muy altos para una copropiedad, sobre todo porque ya la copropiedad es la que tiene que sacar de su bolsillo el dinero de reposición. Entonces, realmente el mantenimiento de los ascensores es ya dentro de los temas que lo exigen de más calificación. Ok, me parece supremamente interesante lo que vienen haciendo ustedes y me gustaría de pronto entrar en un poquito de un tema que requiere mucha información, que viene presentando muchísimas dificultades y que está muy pegado de la mano del mismo nivel de transporte que se debe dar, con un tema que antes no teníamos en cuenta, y son los discapacitados o personas con unos problemas graves de movilidad. Me parece importantísimo que hablemos de eso un poquito, porque ese es un tema que tiene muchos tabúes, donde la gente no se ha capacitado en estos temas. Son temas de vital importancia. La Constitución de 1991 cambió todo el espectro de los derechos humanos, y estos son temas importantísimos en la vida de las personas. Entonces me gustaría mucho que habláramos del tema de la movilidad, de cómo se tiene que acoger las empresas de mantenimiento de ascensores y las constructoras con unas máquinas tan importantes como estas en el manejo constructivo para darle oportunidad, digamos, de bienestar a las personas con problemas de movilidad o discapacidad. Ok, sí, doctora. El asunto es que en el año 2010 el gobierno nacional, en cabeza del presidente, decretó como ley, como obligatorio cumplimiento, la norma de sismorresistencia NSR 10. Esta norma es la que rige y reglamenta la construcción de edificaciones en Colombia. Todo tipo de edificación en Colombia se tiene que digamos, hacer cumpliendo de esa norma de sismorresistencia. En el capítulo K de esta norma menciona que el constructor tiene que garantizar la movilidad de personas con limitación, y nombra la norma NTC 4349 como la norma que debe el constructor seguir para el tema de transporte vertical. Debe seguir la NTC 4349, que esa es una norma INCONTEC. Que es una norma de INCONTEC. Los requisitos nacionales de seguridad. Así es. Pero que también recoge digamos, la legislación internacional, que es vital para... Así es, doctora. En el año 2017, en marzo, esta norma fue revisada por el INCONTEC, y al ser revisada incorporó los estándares internacionales de movilidad para personas con limitación a nivel de tamaños de cabina, ancho de cabina, fondo de cabina, altura de cabina, ancho de puertas de entrada libre,
toda la señalización para personas con limitación como visual, auditiva. Entonces, hablemos un poquito, por ejemplo, de las características que deben tener los ascensores hoy para este tipo de discapacidad. ok, sí, entonces los ascensores, de acuerdo con esta norma, tienen que tener un anunciador de voz. Entonces, es... Para los sordos, Sí, visual. Lumínica. para los sordos, entonces está toda una señalización de luces, de posicionamiento del equipo, de flechas que indican la dirección de viaje. Para los ciegos tenemos los sistemas braille en los botones de llamada, tenemos los anunciadores de voz que le informan a la persona a qué piso va, a qué piso llegó, si va subiendo, si va bajando, si va cerrando, si va abriendo. Entonces, para las personas que no tienen ningún tipo de limitación, podría en algún momento resultar cansón que el ascensor a toda hora esté mencionando el piso al que llega, pero todos debemos ser conscientes de que estos elementos y estos sistemas con las personas que están discapacitadas se colocaron para las personas que tienen limitaciones. Entonces, los ascensores que se instalan y se ponen al servicio desde marzo del año pasado, todos deberían estar cumpliendo ya con esa normatividad. Bueno, pero entonces aquí usted me lleva a preguntarle algo. Respecto del tema constructivo, ¿a partir de qué número? Recordemos que Colombia viene haciendo temas constructivos con ascensor a partir del piso número 6. Ajá. De acuerdo con la norma, lo que yo entiendo es que en el segundo piso debe haber ya, una construcción de 2 pisos debe tener ya, a partir de esta norma, ascensor. Sí, no, prácticamente estamos hablando de que hasta con una altura de 1 metro tú tienes que garantizar la movilidad de la persona. Es decir, que a una altura de 1 metro puede ser que no se tenga un ascensor, pero se debe tener un sistema de una plataforma, una rampa, una plataforma, algún tipo de dispositivo para la movilidad. Okay. Y si estamos hablando ya de un edificio, una edificación de 2 pisos, necesariamente tiene que tener un equipo de transporte vertical. Es decir, que aquello que se habló en una época de que solamente a partir del 6º piso se requerían ascensores, hoy en día es desde el 2º piso en adelante se requiere ascensor, porque el constructor debe garantizar la movilidad de la persona. Sí, y también el tema de las rampas, que es tan importante. Sin embargo, eso será pues objeto de otro manejo con otro experto en materia de movilidad, pero me parece supremamente interesante trabajar estos temas, porque la norma NTC 4349, que además está ajustada desde el año pasado, seguramente para mucha gente será nueva, sí, absolutamente nueva. Y el tema más importante que nosotros tenemos en este momento es que la norma hay que cumplirla. Colombia es un país malito, es muy bueno para hacer normas, pero es muy malito para cumplirlos. Pero en el marco de los convenios y de los tratados internacionales, cada vez nos apretan más el cinturón para que eso se vuelva una realidad. Así que, y en el tema, como decía el ingeniero, es muy importante entender, señores administradores, que más allá de la posibilidad de ser sancionado, usted debe aplicar esto porque usted es el garante absoluto de la seguridad de toda su comunidad. Me parece importante también reconocer la norma de sismorresistencia, porque el tema constructivo ha dado un vuelco absoluto. Si bien es cierto, está apoyada en la NTC 4349, me parece importante también definir que la sismorresistencia adquiere cada vez mayor relevancia dentro de nuestro panorama de desarrollo comunitario, porque recordemos que Colombia, y concretamente esta franja del Pacífico, está sobre una capa tectónica totalmente fracturada, donde posiblemente los niveles de riesgo sean más grandes que en el resto del país, lo cual nos obliga a tener planes específicos, como por ejemplo los temas constructivos. Habíamos hablado también de otro tema muy importante, y es la certificación. ¿Qué es lo que certificamos? Ya. Que los ascensores estén bonitos, que los ascensores estén
que duren mucho tiempo o que tengan mucha seguridad o que todas las anteriores. ¿Qué es lo que se certifica y quién nos certifica? Muy bien. Ok, bueno, primero mencionar que hay una organización del gobierno que es la ONAC que hace acreditación de las empresas que tienen la posibilidad, la capacidad de dar una certificación. Que usted está hablando de que cada una de las empresas que quiere entrar a certificar, auditar, para poder determinar los hallazgos y el estado en el que está cada uno de los equipos, debe presentar ante la ONAC su experticia para que le aseguren, digamos, como un registro o una autorización para que pueda certificar. Que estén acreditados. Ok, una acreditación. Para que puedan certificar. Para que ellos puedan decir, de acuerdo con el diagnóstico, si ese aparato cumple o no con las medidas de seguridad. Ok, muy bien, es así, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que se revisa? ¿Qué es lo que revisan? ¿Qué es lo que certifican? ¿Y de dónde salió cada uno de estos puntos de chequeo del equipo? Pues todo esto tiene como raíz una norma internacional. Esta norma para ascensores es la EN 811. Entonces, esa norma EN 81-1, norma internacional, es la norma que reglamenta el diseño, la fabricación y la instalación de ascensores. Es una norma que fue creada. Digamos que tiene varias etapas. Sí. Uno puede certificarse, igual que la parte administrativa, uno puede certificar un solo proceso o tiene que certificar todos los procesos. No, esa norma tiene las 3 etapas: diseño, fabricación, instalación. Entonces la norma incluye las 3 cosas: diseño, fabricación, instalación. ¿Y qué es lo que dice esa norma? Cómo se deben diseñar y cómo deben estar fabricados y cómo deben instalarse los equipos de transporte vertical. En este caso, la N811 se refiere a ascensores. La EN115 se refiere a escaleras eléctricas y rampas eléctricas. Bueno, entonces, ¿qué hace el INCONTEC para sacar una norma de certificación en Colombia? Lo que hace es coger esta norma internacional, la EN811, y extraer de esta norma elementos que garanticen la seguridad de los usuarios. Elementos que no solamente dependen de cómo quedaron fabricados, cómo quedaron instalados, sino cómo son mantenidos. Entonces, esta norma de certificación en Colombia, que es la 5926-1, una norma de INCONTEC, esta norma, la 5926-1, es la norma de certificación de equipos de transporte vertical en Colombia y es una norma derivada de la norma internacional EN81-1. Entonces, esta norma de certificación en Colombia la hicieron colombianos. ¿De dónde sacaron los puntos de inspección? De una norma internacional. ¿Quiénes lo hicieron? Los ingenieros expertos de las empresas de ascensores. Aquí, para esta norma, participaron todas las empresas de ascensores grandes y pequeñas en Colombia. Y también participaron universidades y también participaron entidades del gobierno. O sea, es un grupo interdisciplinario de personas que se sentaron durante un periodo de, puede ser 2 años, alrededor de 2 años, en el que sacando o tomando como base la norma N811, extrajeron los puntos que iban a tener en cuenta para la certificación de ascensores en Colombia. Ok, qué bien. Quiero preguntarle una cosa, ingeniero, y es, ¿qué pasa con los fosos de los ascensores que están en las almohadas de los usuarios? ¿Qué hacer o qué se debe cumplir para que ese tipo de cosas no se den? Porque uno de los problemas graves es que a veces, yo diría que por el sistema constructivo actual que tiene paredes tan pequeñas, tan delgadas más bien, pues se siente mucho. Hay algunas personas que se quejan que no pueden dormir del nivel de ruido en los ascensores
Y las constructoras lo único que dicen es, entonces yo le hago una insonorización a su casa, a su cuarto. ¿Qué otra cosa pueden ofrecer a través o qué se puede exigir a las constructoras a través de este problema? Bueno, en Colombia existe también una reglamentación del Ministerio del Medio Ambiente que establece los ruidos máximos permitidos en cuartos aledaños a los pozos de los ascensores. Claro, pero cuando uno se acuesta a las 12 de la noche, 1 de la mañana o 3 de la mañana, donde hay pleno y absoluto silencio, esas máquinas suenan duro. Sí, es cierto. No importa el número de decibeles, o sea, ya ahí, aunque sean los decibeles que se tienen en el día permisibles, en la noche cuando todo está en calma, pues eso, se siente el doble. Yo pienso que es un tema muy complejo. Todo debería arrancar desde el momento del diseño, garantizar la insonorización. Desde el momento del diseño, los pozos de los ascensores no pueden quedar al lado de las habitaciones. Los pozos de los ascensores tienen que quedar al lado de los baños o de las cocinas o de las salas, pero no pueden quedar al lado de las habitaciones. Entonces, lo primero que hay que recomendarle al constructor es, por favor, al máximo evite colocar habitaciones vecinas contiguas a los pozos de los ascensores. Esto pues aparentemente es de sentido común, pero las prácticas de algunos constructores lo olvidan y terminan colocando... Piensan en el diseño precioso de los apartamentos, en que de pronto las salas queden hacia el interior para que no se molesten, pero quedan los temas de los fosos de los ascensores, como tú dices, que se vuelve un tema muy complejo para mantener la calidad de vida de las personas. Como tú dices, por silencioso que sea el equipo, el más pequeño ruidito a las 2 de la mañana le causa una noche tormentosa al señor que está al lado. Así es. Entonces, una recomendación es que existen ascensores que tienen las máquinas abajo. Entonces, si un constructor tiene este tipo de inconvenientes con los usuarios, podría pensar en bajar las máquinas a los sótanos. En los sótanos no molesta a nadie. ¿Eso qué puede ocasionar en la vida útil, en el mantenimiento? Porque una cosa es el diseño inicial y otra cosa es tener que voltear una máquina para darle más funcionalidad. ¿Cuáles son los criterios, digamos, que se deben tener en cuenta, si eso afecta o no afecta, si eso no pasa nada? No, pues bajar unas máquinas de un penthouse, pues a la altura del penthouse a un sótano, primero es un tema constructivo. Tiene que el constructor hacer algunas adecuaciones en el sitio en donde se va a colocar la máquina. Y ya, pues obviamente hay un gasto, porque el cable de tracción del ascensor pues va a ser... una operación inversa. Sí, va a ser el doble de lo que medía antes. Entonces, seguramente va a tener que pagar unos costos para que la empresa de ascensores que le suministró originalmente el ascensor le pueda colocar la máquina abajo. Pero esa es la mejor recomendación. Quitar la máquina y el control de ahí. Pero la pregunta sería, cuando sucede eso, ¿se le resta vida útil o se le resta resistencia o manejo de velocidad o temas que tienen? No, simplemente es un tema de ubicación. No, si el trabajo se hace profesionalmente y se hace bien hecho, no tiene ninguna implicación ni en la vida útil, ni que se baje la velocidad o la capacidad, nada. Bien hecho el trabajo, para un ascensor, digamos que donde esté la máquina arriba o abajo, digamos, es un asunto ya es como de rediseño, de configuración. Ya estamos al final de nuestro programa, cual le agradezco mucho su participación, sobre todo por la importancia que este es un tema álgido en la vida de las copropiedades, pero quiero preguntarle, como experto en el tema de mantenimiento de ascensores, ¿qué le sugiere usted? ¿Cuáles son los elementos vitales que no puede dejar de decirle a un administrador para que tenga en cuenta a la hora de generar un contrato, que además es oneroso, de mantenimiento? Porque de acuerdo con lo que yo veo, una comunidad tiene que tener en cuenta dentro de su presupuesto y con una periodicidad especial el de mantenimiento, que es anual,
el de auditoría o revisión que debe ser Anual. también anual, y debe tener el de reposición que puede ser quinquenal o no sé, Sí. cualquier otra cosa. ¿Qué nos sugiere Sí. como tema fundamental a la hora de tener este tipo de decisiones, de tomar este tipo de decisiones que no se conviertan en el dolor de cabeza del administrador y por ende del Consejo de Administración, que le toca tomar decisiones también especiales con el administrador y revisar la eficiencia del nivel de decisiones del administrador en un tema tan fundamental como el tema de ascensores? Ok, muy bien. Fundamental contratar una empresa profesional en el servicio de mantenimiento y una empresa idónea se verifica y se constata no por el que va y habla y le ofrece el servicio, sino yendo a visitar sus instalaciones, conociendo su almacén de repuestos, conociendo el grupo técnico que lo va a apoyar, etcétera. O sea, hay que cerciorarse más allá de la persona que simplemente va con un portafolio a ofrecer el servicio de mantenimiento. Ok. Conocer antecedentes y recomendaciones. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. La última pregunta, ¿qué hacer cuando una persona se queda atrapada o qué hacer en los casos de emergencia de los ascensores en las copropiedades? ¿Qué tiene que hacer un administrador? Bueno, una persona atrapada en un ascensor, bueno, lo primero que tenemos que tener es un sistema de intercomunicador del ascensor a la recepción donde esté un vigilante 24 horas, un sistema funcionando habilitado, de tal forma que una persona atrapada, cuando presione el botón de emergencia, automáticamente sea escuchado por el vigilante y el vigilante debe tener una capacitación para efectuar un procedimiento de evacuación de emergencia. Ok, en ese orden de ideas es muy importante, según lo que usted dice, que todo, como es un riesgo alto, cualquiera de las cosas que pase con este tipo de máquinas, debe estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y además dentro del plan de emergencias de la comunidad. Sí, así como es. parte vital, además pues de los seguros y todo eso. Y por último, ¿quiénes están certificando entonces en Colombia? Empresas que certifiquen donde la gente pueda llamar. Mire, en Colombia ya hay varias empresas que lo hacen a nivel nacional. A Cali, contémosle a Cali directamente. A Cali, si en hay Cali está posibilidades. una empresa que se llama Servimeter, otra se llama OITEC, otra se llama Montajes y Procesos, por lo menos esas tres, que son las más reconocidas en el mercado, son empresas acreditadas para certificar y lo hacen en Cali. Okay. Vuelvo y repito, Servimeter, OITEC, Montajes y Procesos. Muy bien. Ingeniero, ¿a dónde se puede comunicar la gente con usted para que les pueda hacer preguntas de orden técnico? Bueno, nosotros tenemos en Facebook, en Instagram, en Twitter, Estilo Ingeniería, y tenemos un teléfono a nivel nacional, el 310-6077 en Bogotá. Podemos también nuestra página de internet donde nos pueden contactar y con mucho gusto aclarar cualquier inquietud. Ok, muchas gracias, ingeniero, por haber asistido a este programa. Espero que sea de todo el agrado de ustedes. Vamos a seguir trabajando en los temas fundamentales de la vida de la copropiedad con todos los expertos durante cada semana. Nos pueden seguir también en la página www.datainmobiliario.com, a través de redes sociales y a través de todos los teléfonos que aparecen en pantalla. Será hasta una próxima oportunidad y buenas tardes.